¿Qué tal, jóvenes? Feliz inicio de semana. Hoy en nuestra clase de ciencias sociales vamos a hablar de la conquista de Centroamérica y de los señoríos guatemaltecos. ¿Qué son los señoríos para que empecemos a hablar? Anteriormente, cuando antes que nos conquistaran, habían señoríos. Los señoríos son como los encargados de cada área de Guatemala, como un alcalde parecido, pero ahí antes se le llamaba señoríos, que eran los señoríos más importantes, el grupo más importante políticamente de los mayas. Ahí habían sacerdotes, había personas encargadas, había gobernadores y todo lo demás, todo lo más importante de las culturas que existían, como la quiché, como la mam, como la tusil. Entonces, habían varios señoríos en ese tiempo. Cuando ya empezó la conquista de Centroamérica, el que conquistó Guatemala fue Don Pedro de Alvarado. Don Pedro de Alvarado es el personaje o la persona importante que conquistó Guatemala y también algunas cosas de Centroamérica, pero él fue el que conquistó. Y si podemos ver en nuestra imagen, una imagen a la segunda hoja de nuestras guías, aparece la batalla que él tuvo. ¿Y quién era don Pedro Alvarado? Era el comandante de las fuerzas de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el que conquistó México, Tenochtitlan. Él fue el que conquistó. Entonces él mandó a don Pedro Alvarado a conquistar, digamos, en ese tiempo, hoy le decimos Centroamérica, pero la parte de abajo de México. Y lo conquistó y empezó. También hubieron varias situaciones que don Pedro Alvarado vino y dice así: fue el 6 de diciembre de 1523, con 300 soldados y 160 caballos, y numerosos aliados de Tlaxcolo, cholas y mexicanos. Y llegó a Guatemala, que antes no era Guatemala, sino que llegó al área peninsular de América. Y él fue el que conquistó, y como se lo voy a repetir, él fue el que conquistó. También podemos ver una imagen de él, cómo era don Pedro Alvarado en ese tiempo y cómo lo representaba. Y él empezó a conquistar, estuvo en varias batallas, él murió en México en una lucha, y estuvo aquí también con su esposa, que era doña Beatriz de la Cueva, que falleció en Ciudad Vieja, porque era una de la capital más importante. Primero estuvo en Tecpan, después estuvo en Ciudad Vieja, después en Antigua y de último en hoy la capital. Esos fueron los tres o los cuatro lugares donde estuvo la capital de Guatemala. Pero don Pedro Alvarado sostuvo en Ciudad Vieja y en Tecpan. Entonces, esa es la información. Cualquier cosa pregúntenmela, yo con mucho gusto se las voy a responder.